Hola chicos, buenos días. Hoy día en el curso de computación vamos a ver el tema de funciones, ¿no? Seguimos con este tema, pero hoy día nos vamos a centrar en el promedio.si y promedio.si.conjunto, chicos. ¿Ya? Habíamos visto ya antes funciones de sumar, promedio, ¿no? Pero también habíamos visto en el caso de función sumar, la función sumar.si y la función sumar.si conjunto. Y ya sabemos la estructura y cómo eran esas funciones. Y la misma estructura se va a utilizar para esta función promedio.si y promedio.si.conjunto. ¿Ya? La idea en sumar, lo que nos iba a poder hallar era la suma de los valores que uno seleccionaba, ¿no? Igual, en promedio habíamos aprendido, iba a sacar el promedio de los datos que uno seleccionaba, de los valores, ¿no? Y habíamos dicho que sumar.si sumaba pero con una condición, y en sumar.si.conjunto sumaba cuando te daba varias condiciones. Lo mismo va a ser aquí en promedio.si y promedio.si.conjunto, ¿no? Te va a sacar el promedio, pero tienes que tener en cuenta una condición que te van a dar, que es el promedio.si, ¿no? ¿Qué dice? Devuelve el promedio de todas las celdas de un intervalo que cumplen un criterio. Ese criterio es la condición, ¿ya? Ese es promedio.si. Va a ser más fácil estas dos funciones, ¿por qué? Porque son parecidas la estructura a la sumar.si y al sumar.si.conjunto. Vamos a practicar, vamos a ver cómo es, ¿no? Por ejemplo, si yo quería saber el promedio de todas estas ventas, ya hemos aprendido la función promedio, ¿no? Que es igual promedio, miren, igual luego el nombre de la función que vamos a usar, que es promedio, un paréntesis, y luego selecciono todos los datos. Cierro paréntesis y me está saliendo el promedio de todas las ventas que se ha hecho, ¿no? Pero ahora me están diciendo, hay el promedio de ventas, pero solo de la zona norte. Esa es la condición, una condición que me está dando. ¿Qué te dice? Hay el promedio, pero ya no de todo, solo de la zona norte. Para eso yo voy a utilizar la función promedio.si. La misma estructura, pongo el signo igual, luego promedio.si y paréntesis, ¿no? Y luego, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi estructura? Tengo que poner el rango de dónde está mi criterio. ¿Y cuál es mi criterio? Norte, ¿no? ¿Y dónde está norte? Norte puede estar en todo este grupo, ¿no? Yo lo selecciono todo, ya sabemos eso, ¿no? Solo voy a seleccionar todo, no importa si acá diga sur, oeste, este, no. Yo voy a seleccionar todo y le voy a decir al Excel, en este grupo que yo seleccioné, punto y coma, vas a buscar solo norte. Listo. Eso también yo expliqué en sumar.si, ¿no? Cumple la misma, miren, la misma estructura. Primero selecciono el grupo donde puede estar mi criterio, que es norte, y luego un punto y coma y entre comillas pongo la condición, el criterio, en este caso que es norte. Y el Excel, ¿qué es lo que va a entender con esto? Va a entender que va a buscar norte, ¿en dónde? En este grupo de datos que yo seleccioné, que es todo este norte, desde aquí, desde B6 hasta B19. En todo este grupo me va a buscar la palabra norte. Y una vez que me encuentre la palabra norte, va a sacar el promedio de acuerdo a este grupo que yo selecciono. Porque el Excel va a saber que el norte va acompañado de su costadito, que es 1300. El este va a 1542, o el oeste 1325. Siempre va a ir así en parejas, en su misma fila. El Excel no te va a reconocer, digamos, de norte un dato de abajo, no, siempre de su costado, ¿no? Entonces, eso sería la estructura, ¿no? Primero el grupo, donde puede estar mi condición, mi criterio. Luego pongo mi criterio entre comillas, ya saben que mi criterio, mi condición es norte. Y luego voy a seleccionar todo el grupo de donde me va a sacar el promedio, ¿no? Y un enter y listo, eso sería todo, ¿no? Y si quiero que me salga el signo de soles, solo me voy a inicio y aquí tenemos, ¿no?, el signo de soles. Aquí en general
aquí. Ya antes también habíamos hecho estos ejemplos y yo le tengo que poner aquí en moneda. Como ven ahí que sale el signo de soles, ¿no? Le pongo en moneda, clic y solito se va a agregar lo que es el signo de soles, ¿no? Ahí estaría. Igual, ¿no? Esta parte aquí abajo voy a borrar. Igual, lo que yo quiero, fórmula texto. Esta función también yo lo utilizo para qué? Para poder ver, miren, para cambiar mi fórmula que he utilizado aquí arriba, pasarlo a texto, para que ustedes puedan ver qué fórmula he utilizado, ¿no? ¿Cómo? Esta es una fórmula, también miren, que siempre ven usando, de repente se preguntan, y miren, esa fórmula texto, la estructura solo es hacer clic a la celda donde haya una función y lo va a convertir en texto, ¿no? Este ya no es una función de aquí abajo, miren. Ahí está, ¿no? A ver, un ratito, chicos, un ratito. Ya está, ya. Ahí está, ¿no? Entonces para eso me sirve esta función, ¿no? Que están viendo por aquí, ¿no? La fórmula texto es para cambiar, digamos, de donde la celda que yo seleccione, pasarlo a texto para que ustedes puedan visualizar, digamos, la fórmula que he utilizado, ¿no? Miren, esta es la fórmula, es lo mismo que está abajo, ¿ya? Y siempre les digo en todos los videos que en las tareas que se dejan, lo que quiero es que me presenten es esta estructura, no quiero el resultado, ¿ya? Sigo avisando yo en cada video por si acaso, que hay algunos alumnos que me siguen preguntando también de cómo van a hacer la tarea si no tienen computadora. Y yo estoy diciendo que esto lo pueden realizar en su cuaderno. Ya chicos, vamos con el siguiente ejemplo y va a ser igualito. Ya habíamos hecho antes, miren, el mismo ejemplo que podríamos de repente hacer copiar toda esta estructura y que vamos a cambiar solo el criterio, ¿no? Bien, pero vamos a hacerlo bien. Hallar el promedio de ventas en la zona es igual promedio punto sí, porque me están dando una condición que sea de la zona S. Luego voy a poner el rango donde está mi criterio. Ya sé que es el grupo donde puede estar este, ¿no? Punto y coma, y luego entre comillas pongo mi criterio, que en esta pregunta mi criterio es punto y coma, y luego solo voy a seleccionar todo mi grupo de datos de donde quiero que me saque el promedio, ¿no? Listo, un enter y ya está. Igualito, si yo quiero puedo hacer el cambio, ahí está, a moneda, ya está, ¿no? Como yo les dije, esta es una forma si quieren hacerlo todo, pero si no, fácil, podrían copiar todo esto. ¿Por qué? Porque es la misma estructura, ¿no? Es la misma estructura, nos están pidiendo una pregunta de la misma tabla, solo que cambia el criterio. Entonces lo copio y lo único que voy a cambiar es el criterio. Es lo mismo que hice anterior, ¿no? Miren, igualito me sale el resultado, ¿no? Fácil, chicos, ¿no? Lo único que yo tengo que cambiar, si ahora quiero saber, digamos, de sur, yo solo cambio el criterio y de ahí me va a salir, ¿no? Está fácil, para que se entienda esto mejor. Listo, ahora vamos a la función promedio.sí, punto conjunto. En promedio.sí era cuando te dan una condición. Y en esta función del promedio.sí, punto conjunto, es cuando te dan más de una condición, ¿ya? Igual que en sumar.sí, punto conjunto. Sumabas, pero si te daban más de una condición, ¿no? Igual, la estructura es parecida, solo cambia el nombre de la función. Así que también va a ser fácil porque ustedes ya saben lo que es sumar.sí, sumar.sí, punto conjunto, ¿ya? Acá nos están dando una tabla de 5 columnas. Columna vendedor, empresa, zona, ventas y año, chicos, ¿ya? Con estas columnas, con estas tablas que vamos a trabajar. La primera pregunta que nos dice hallar el promedio de ventas del vendedor Julián Recio, pero en la zona norte. Son dos criterios, que sea del vendedor Julián Recio, pero también que se encuentre solo en la zona norte, ¿no? Entonces vamos a hacer, como son dos criterios, voy a utilizar yo acá promedio.sí, punto conjunto, ¿no?
Y lo primero que voy a poner aquí en esta estructura ya no es dónde se encuentra mi criterio, no, sino el rango de mi promedio, ¿no? ¿Cuál va a ser el rango de mi promedio? Si me piden hallar el promedio de venta, todo venta, entonces va a ser el rango de mi promedio. Listo, un punto y coma. Y ahora recién voy a seleccionar el grupo donde está mi primer criterio. Y luego pongo mi criterio, luego selecciono el grupo de mi segundo criterio y luego pongo mi segundo criterio. Y de ahí puedo seguir, ¿no? Poniendo el grupo donde se encuentra mi tercer criterio y luego mi tercer criterio y así, ¿no? Entonces vamos a hacer, ponemos primero, ya hicimos el rango promedio, ahora vamos a hacer el rango del criterio 1, que quiere decir el grupo donde puede estar el criterio 1, y el criterio 1 es Julián Recio. ¿Dónde puede estar Julián Recio? Puede estar en todo este grupo, por eso yo lo voy a seleccionar. Y el Excel me va a entender que en este grupo, ¿qué vas a buscar? Vas a buscar a Julián Recio. Julianes, ¿no? Aquí, Julián. Listo. Ya saben que el criterio es entre comillas, ¿no? Y tiene que escribirse exactamente igual como está en la tabla. Porque si no lo escribimos igual, no me va a poder encontrar el Excel, porque lo que va a buscar es exactamente igual lo que yo estoy escribiendo aquí, ¿ya? Entonces ya está, ya seleccioné el rango de mi promedio, luego el grupo donde puede estar mi primer criterio y ya puse mi primer criterio. Ahora voy a poner el grupo donde puede estar mi segundo criterio, y mi segundo criterio es zona norte. Entonces selecciono todo zona y luego un punto y coma y pongo mi criterio, que es no, cierro paréntesis y ya estaría la estructura de mi función, ¿no? Que es promedio, puntos y conjunto, para que el Excel pueda resolver esta pregunta. Un enter y me saldría ahí el resultado, ¿no? Lo único que tendría que hacer es cambiarlo en un formato de soles, ¿no? De moneda. Listo, ahí está. Y ese sería el promedio del vendedor Julián Recio, pero solo de la zona norte, ¿no? Ahora vamos con el otro. Vamos a hacerlo más rápido, ¿no? Hallar el promedio de ventas del vendedor Juan Gómez, de la empresa Chan y de la zona este. Acá me dicen 3 criterios, ¿no? Es la misma estructura, el signo igual, luego el nombre de la función, que es promedio, puntos y punto conjunto. Listo. Ahora pongo el rango de mi promedio. Ya sabemos que el rango de mi promedio es todo ventas, porque de aquí es lo que yo quiero el promedio. Punto y coma. Y ahora voy a poner el primer grupo de donde se encuentra mi criterio. Y mi primer criterio, que es vendedor Juan Gómez. Igual, todo vendedor selecciono y luego punto y coma y voy a poner mi primer criterio, que es Juan Gómez. Igual con su tilde, igual como esté. Punto y coma, ya está. Ahora voy a seleccionar el grupo de mi segundo criterio. En mi segundo criterio, ¿qué nos dice? Que es en la empresa Chan. Entonces mi segundo grupo va a ser todo eso, toda empresa. Porque en este grupo, ahora me va a buscar, ¿qué me va a buscar? Chan, ¿no? Chan. Ese es mi segundo criterio. Ahora yo tenía un tercer criterio, que es la zona este. Primero tengo que seleccionar todo el grupo donde puede estar este y luego un punto y coma y pongo mi criterio entre comillas, que es este, y ya está, ya terminé, ¿no? Ya puse el promedio, miren, el rango es mi promedio y le he puesto todo el grupo donde puede estar mi primer criterio, luego el grupo donde puede estar mi segundo criterio y luego el grupo donde puede estar mi tercer criterio, en ese orden, ¿no? Está fácil ya, no tengo que estar detallando tanto porque ya saben, ya expliqué esto, ya hemos visto así parecido la estructura en otras funciones, ¿no? Y vamos por la última parte, el último ejercicio y luego su práctica, su tareita para casa. Nos pide aquí hallar el promedio de venta de la vendedora Ana López, de la empresa Apple, de la zona sur y del año 2013. Wow, acá me dan más criterios. Y
sigue siendo la misma estructura, solo que voy a agregar otro criterio, ¿no? Entonces pongo igual promedio punto sí punto conjunto, selecciono mi rango de promedio y ya sé que es todo 20. Listo, un punto y coma, y ahora el grupo de mi primer criterio. Y mi primer criterio es Ana López. Ya, todo vendedor, ¿no? Selecciono y coma y luego entre comillas mi criterio que es Ana López, ¿no? Listo, punto y coma. Ya está mi primer criterio. Ahora mi segundo criterio, que dice que es la empresa Apple. Ya, yo selecciono toda empresa, porque aquí puede estar Apple, ¿no? Y un punto y coma y le voy a decir en todo eso, todo ese grupo de datos que seleccioné, vas a buscar Apple. Ahí está. Ya está mi segundo criterio. Ahora sigo con mi tercer criterio, que me dice que es de la zona sur. Selecciono ahora todo zona, ¿no? Y un punto y coma y entre comillas pongo el criterio, que es sur. Listo, ya está mi tercer criterio. Ahora un punto y coma y ponemos el cuarto criterio, que dice que es del año 2003. Entonces selecciono aquí todo el año, un punto y coma y el criterio que va a ser 2003. Listo. Cierro paréntesis y eso sería todo. Aquí trabajé con toda mi tabla. ¿Se dan cuenta cómo se seleccionó de diferente color cada columna? Y el mismo color pueden verlo aquí en la fórmula, en el argumento, ¿no? Que ya sabemos que el argumento es todo lo que está dentro de paréntesis, ¿no? Y el argumento puede variar dependiendo de la función, ¿no? Miren, esta función, por ejemplo, es más grande su argumento a comparación de la función promedio o de la función promedio.5, que es menos argumento, ¿no? Entonces aquí solo le doy un enter y saldría mi resultado. Y eso sería todo, chicos. Está fácil estas funciones que hemos visto el día de hoy. ¿Por qué? Porque son funciones parecidas a, digamos, anteriores funciones que se explicaron, ¿no? La estructura de su argumento es fácil. Eso ya ustedes saben, me mandaría tarea también resuelta de sumar puntos sí, sumar puntos sí conjunto. Y esta es la estructura de promedio puntos sí conjunto y promedio puntos sí. Son parecidos, similares, solo cambia el nombre de la función, ¿no? Y ya saben que en la tarea lo que yo quiero que me pongan es la estructura, que es esto de aquí que yo estoy mostrando, ¿no? Igualito en cada caso. Cada tarea que les dejo es lo que yo les pido. ¿Ya, chicos? Fórmula texto. Listo, esa sería toda la clase de hoy, chicos. Estas dos funciones que hemos aprendido. Y cada función tiene su utilidad para la casa, ¿no? Que aquí se desea obtener el promedio de la zona oeste y el promedio de la zona sur, ¿no? Igual aquí les piden hallar el promedio solo de la zona sur y del año 2002. La segunda pregunta, que sea el promedio del vendedor Juan Gómez de la empresa Licos y de la zona sur. Y la tercera pregunta, piden el promedio del vendedor Enrique García de la empresa Finale y del año 2003. Y eso sería su tarea para ustedes, chicos, ¿ya? Eso sería todo. Está fácil, chicos. Así que a practicar y a realizar la tarea. Cuídense bastante, lávense las manitos, ya saben. Hasta otro video.